Y hablábamos ya aquí esta semana en Red Más Internacional de esos primeros 100 días del presidente Trump al frente de la Casa Blanca, pero hoy volvemos a tocar el tema porque será mañana justamente ese día de los balances y además queremos buscar diversas opiniones, diversos puntos de vista en lo que tiene que ver con estos primeros días de mandato del presidente Trump. Para eso recibimos a Andrés Molano, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mire, es curioso porque comenzando la semana decía el presidente Trump que él había hecho muchísimo más en estos primeros 100 días que cualquier otro presidente de Estados Unidos en la historia, y hace unas horas pues ha cambiado un poco el discurso y dice que él no pensó que esto fuera tan difícil. ¿Será que con esa frase se refiere a todas esas derrotas legislativas que ha tenido que sufrir, que han sido bastantes, y se está empezando a dar cuenta que es ser presidente y que la vida política es muy diferente a la vida de empresario donde él ordenaba y sus empleados obedecían? Bueno, esa es una de las confesiones a veces ingenuas, a veces pasmosas a las que nos va acostumbrando el presidente Donald Trump, como cuando confesó también que fue a la hora del postre, mientras disfrutaba del más hermoso postre de chocolate del mundo, que le informó al presidente de China, Xi Jinping, la decisión de bombardear Siria. Ahora confiesa que ser presidente es mucho más difícil de lo que él mismo jamás pensó, y tiene razones para llegar a esa conclusión. Como usted lo ha señalado, sus órdenes ejecutivas no han tenido la suerte que él hubiera querido. Las dos restricciones sobre viajeros procedentes de países musulmanes han sido cuestionadas judicialmente. Su orden ejecutiva para recortar fondos federales a las ciudades santuario, es decir, a aquellas que se han manifestado en contra de su política anti-inmigrantes, también ha sido suspendida por orden judicial. Tuvo difícil la confirmación de su nominado a la Corte Suprema de Justicia. Los republicanos tuvieron que optar por lo que se llama la opción nuclear, cambiar las reglas de juego para lograr la designación del candidato de Trump, y su gobierno sigue siendo un gobierno incompleto porque hay una cantidad de puestos en la administración federal a nivel máximo y medio que no han sido suplidos porque Trump básicamente no sabe a quién nombrar. Pero entonces, Andrés, escuchando su balance, uno podría decir que estos primeros 100 días son más negativos que positivos. ¿Cuáles han sido los logros, por ejemplo? Bueno, Trump sigue siendo, Winston Churchill dijo esto a propósito de la Rusia soviética hace varias décadas, un acertijo envuelto en un misterio dentro de una incógnita. ¿Cuáles hayan sido sus aciertos? Depende de cómo defina uno el acierto de un gobierno. Algunos dirán, por ejemplo, que la decisión de bombardear a Siria después de que el régimen de Bashar al-Assad usara por enésima vez armas químicas ha sido un acierto. Pero la pregunta sería si esa decisión realmente cambió el escenario de fuerzas, la situación sobre el terreno en Siria, y si es conducente a un cambio en la situación que viven cientos de miles de personas, millones de personas a raíz del conflicto en Siria. La verdad es que Trump prefiere los golpes efectistas, el oportunismo político, a la prudencia política y el cálculo de las consecuencias de largo plazo de sus decisiones. Conocíamos también ayer la decisión del presidente Trump de renegociar el NAFTA con Canadá y con México. Digamos que esto podría dar como luces de que lo que se puede venir de aquí en adelante después de estos primeros 100 días es un cambio en esa visión y en esa manera de manejar la política económica internacional que tenía él en campaña y que predicaba que sería otra cosa. Quizás al estar ya en el despacho Oval ha descubierto que el mundo no es como él se lo imaginaba. Recordemos que Donald Trump es un hombre que tiene una cultura muy precaria, al que no le gusta leer y que entiende el mundo básicamente a través de las interpretaciones del mismo que hace Fox News, cosa que ya es bastante complicada. Hemos visto muchos reculamientos. Trump dice una cosa un día y al día siguiente dice otra. Por ejemplo, a propósito de la OTAN, dijo que se saldría simplemente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora ha dicho que se va a negociar, pero no lo tendrá tan fácil esa negociación porque ni Canadá ni México se prestarán simplemente a una negociación favorable a Estados Unidos, y los tres países que integran esa área de libre comercio intentarán mejorar su posición y optimizar su relación frente a los demás en ese tratado. Así que la cosa a Trump le empieza a pintar mucho más difícil de lo que él creyó
cuando supuso que todo se trataba de decir vociferante y para darle gusto a la galería que iba a ser América grande una vez más. Mire, y su reforma fiscal es otra de esas batallas importantes que se le vienen a Trump en el Congreso, que la verdad de lograrla pasar pues sería una victoria muy grande para él, porque este sí fue uno de sus caballitos de batalla durante la campaña, el tema de que voy a bajar los impuestos y voy a bajar los impuestos, y eso es lo que proponen esa reforma fiscal. ¿Usted le ve futuro a esa reforma? ¿La va a aprobar el Congreso? Es difícil saberlo porque Trump tiene relaciones complejas con su propio partido. Recordemos, por ejemplo, que su propuesta inicial de simplemente eliminar el Obamacare fue hundida en el Congreso de los Estados Unidos, entre otras porque los republicanos no querían arriesgarse a acabar con ese programa sin tener una alternativa que ofrecerle a la ciudadanía como compensación. De la misma manera, una medida, una propuesta como la que ha presentado, que curiosamente va contra los intereses de los grupos que más le votaron, porque podría perjudicarlos en ese cambio de régimen fiscal, pues veremos qué tanto es capaz de vendérsela a un Congreso donde ya tuvo que ceder, por ejemplo, sacando del proyecto de presupuesto del año próximo fiscal a la financiación del famoso muro por el que insiste que México pagará, cosa que le gusta hacer con casi todo. Se la pasa cobrando como si fuera un prestamista y no un estadista. Es un hombre de negocios. De 1 a 10, ¿usted qué calificación le daría a estos primeros 100 días del presidente Trump? Bueno, ha sobrevivido y eso le da para un 6. Ah, bueno, pasa raspando, pero pasa. Vamos a ver cómo le va al mundo y a los propios Estados Unidos.